La neuroradiología, la electroencefalografía y la electromiografía son técnicas fundamentales para el diagnóstico neurológico. La introducción de estas técnicas en España fue obra de neurólogos de gran espíritu de superación. La mayoría de ellos se formaron en centros neurológicos extranjeros y aportaron sus conocimientos sobre estas técnicas a su regreso. La neuroradiología, una de las exploraciones más importantes en el diagnóstico neurológico, se fundamenta en la aplicación de los rayos X descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. La primera radiografía intencionada de la historia la realizó Röntgen en noviembre de 1885 en la mano de su esposa Berta Ludwig. En España, la neuroradiología fue practicada por neurocirujanos y neurólogos clínicos. En los años 20, el doctor Rodríguez Arias realizó diversos estudios neumoencefalográficos en enfermos mentales. La primera angiografía cerebral se practicó en 1928 en el Instituto Policlínico de Barcelona. La angiografía la practicó el doctor Martorell y la presencia del doctor Egas Moniz, creador de esta técnica, fue decisiva para su correcta realización. Tras la inyección del contraste, se obtuvo la imagen angiográfica de la carótida interna y sus ramas, así como la localización de un tumor. Las exploraciones neuroradiológicas fueron de práctica habitual en los distintos centros neuroquirúrgicos de España. El doctor Obrador en Madrid, los doctores Tolosa y Ley en Barcelona y el doctor Barcia Goyanes en Valencia practicaron esos estudios en procesos neuroquirúrgicos. De forma progresiva, algunos profesionales se dedicaron exclusivamente a la neuroradiología. Es el caso del doctor Manuel Trujillo Peco, que se especializó en otología y neurootología. El doctor Manuel Trujillo Peco amplió su formación en la Escuela Francesa de Neuroradiología y posteriormente fue jefe del Servicio de Neuroradiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Su experiencia profesional culmina con la publicación de Otología y Otoneurología, imagen diagnóstica. El doctor Obrador contó con la inestimable colaboración del doctor Víctor García Queimadelos, prestigioso neuroradiólogo al que se debe la fundación de la Revista Española de Neuroimagen en 1971, órgano de expresión de la Sociedad Española de Neuroradiología. Colaborador del Servicio de Neurología del Dr. Ley en el Hospital Clínico, el doctor Mariano Rovira Molist se dedicó exclusivamente a esta técnica a partir de 1966. En 1974 fue nombrado jefe del Servicio de Neuroradiología del Hospital del Valle de Hebrón. El doctor Rovira fue director y promotor del Centro Radiológico Computerizado de Barcelona, en el que se instaló en 1974 uno de los primeros escáneres de España para el estudio neuroradiológico. Entre los pioneros de la neuroradiología en España destaca también el doctor Soler Llenas, que amplió su formación neurológica en 1956 en el Hospital de la Salpêtrière y más tarde en la Pitié de París, con el neurólogo clínico profesor Garsan y los neuroradiólogos Fishgold y Ruggiero. De regreso a Barcelona, fue nombrado en 1961 responsable de neuroradiología del Instituto Neurológico Municipal de Barcelona. A él se debe la fundación del Grupo de Neuroradiología de la Sociedad Española de Neurología en diciembre de 1963, siendo elegido presidente del mismo. En 1962 publicó Neuroradiología, que puede considerarse el primer texto de la especialidad publicado en España. El doctor Soler organizó en Barcelona los cursos internacionales sobre perfeccionamiento en neuroradiología bajo el patrocinio del Collège d'Enseignement Postuniversitaire de Radiologie. Fue profesor titular de Radiología de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Instituto Neurológico Municipal de Barcelona. Entre los neurólogos clínicos con amplia experiencia neuroradiológica destaca el doctor Manuel Subirana Cantarell, formado en Estrasburgo con el profesor Thibault y especializado en neuroradiología con el doctor Wackenheim. El doctor Subirana Cantarell publicó numerosos trabajos en colaboración con sus maestros Wackenheim y Broussais. Fue director del Instituto Neurológico Municipal de 1974 a 1981. El prestigio del doctor Subirana como neuroradiólogo quedó patente al serle encomendados, en colaboración con los doctores Wackenheim, Broussais y Braun, 3 capítulos de la Encyclopédie Médico-Chirurgicale.
Dentro de la neuroradiología pediátrica cabe destacar la aportación del Dr. Pascual Castroviejo con su obra Diagnóstico Clínico Radiológico en Neuroradiología Infantil. Otra de las técnicas de diagnóstico es la electromiografía, que tiene por finalidad el estudio del funcionalismo neuromuscular y en cuyos orígenes participaron investigadores daneses y en especial el profesor Isk de Estrasburgo, que puede considerarse el padre de la electromiografía. El empleo de la electromiografía en nuestro país se debe al doctor Eugenio Massó, que tras licenciarse en Barcelona amplió sus estudios en Estrasburgo con el profesor Thibault y con el profesor Isk, que le convenció de la gran importancia de la electromiografía en el estudio neurológico. De regreso a Barcelona, con el esquema del electromiógrafo de Estrasburgo, construyó su propio aparato, obteniéndose registros de diversas enfermedades neurológicas. El doctor Massó dio a conocer la técnica electromiográfica en nuestro país realizando numerosas conferencias, comunicaciones y cursillos en el Hospital del Sagrado Corazón y el Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza, del que fue director del Servicio de Neurología. El doctor Massó fue secretario de la Sociedad Española de Neurofisiología y representante español de la misma en la Federación Mundial de Electromiografía. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Madrid en el año 1941, el doctor Aniceto Fernández Armayor se formó en neuropsiquiatría en el Hospital Provincial de Madrid con el profesor Lafora. En el año 1952 crea y dirige el Servicio de Neuropsiquiatría y Neurofisiología del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. En 1955 amplió sus conocimientos de electromiografía y electroencefalografía en diversos hospitales de París y en Estrasburgo con el profesor Isk. Fue uno de los pioneros en el estudio de la medicina del trabajo y seguridad laboral. A él se debe el estudio de las intoxicaciones del sistema nervioso por plomo, manganeso y mercurio. Los comienzos en España de la electromiografía se beneficiaron igualmente de la creación de una de las primeras unidades de electromiografía en el Hospital General de Asturias bajo la dirección del doctor Juan Playa Masip. El doctor Juan Playa se licenció en medicina en Barcelona en 1951 y posteriormente continuó su formación en los Estados Unidos. A su regreso a España en 1959 se hizo cargo del servicio de rehabilitación del nuevo Hospital General de Asturias. De 1966 a 1970 celebró diversos cursos de introducción a la electromiografía. En 1972 fue nombrado jefe del Departamento de Rehabilitación del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, unidad en la que colaboró con el doctor Luis Montserrat Ubiols. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1962, el doctor Luis Montserrat Ubiols se especializó en neurología gracias a una beca del Instituto Achúcarro en el Servicio de Neurología del Hospital de la Beneficencia de Madrid. Posteriormente amplió su formación en la especialidad en el servicio del profesor Isk del Hospital Universitario de Estrasburgo. Entre los años 1968 y 1972 colaboró con el doctor Playa en los cursos de electromiografía para posgraduados. En 1972 se traslada al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, lugar en el que en 1974 obtiene el título de neurofisiólogo clínico y la plaza de jefe de sección de electromiografía. El doctor Luis Montserrat Ubiols fue el creador y primer presidente de la Sociedad Catalana de Electromiografía, creada en 1982. La introducción de la electromiografía en el Hospital Clínico de Barcelona se debe al doctor Juan Ubach Tuca, licenciado en Medicina en 1953, cuando formaba parte del servicio de neurología del doctor Oliveras de la Riva. El doctor Ubach completó su experiencia con varias estancias en Estrasburgo, en donde adquirió una sólida formación y experiencia electromiográfica con el profesor Isk. Simultaneó la clínica con el diagnóstico electromiográfico y estudió por primera vez en nuestro país la velocidad de conducción nerviosa periférica. Conjuntamente con el doctor Aragonés, escribió en 1971 el capítulo de electromiografía en el Tratado de Patología Médica del profesor Pedro Pons. Uno de los pioneros en el estudio neurológico de la patología laberíntica es el doctor José María Aragonés, que amplió su formación en Copenhague en el servicio de otorrinolaringología del profesor Christiansen en el Rigshospital, en donde se familiarizó con las técnicas de exploración de la función vestibular y la electronistagmografía.
Con dicha experiencia y formación, organizó estas exploraciones en el Hospital Clínico de Barcelona. En 1875, Richard Caton, fisiólogo inglés, registró la actividad eléctrica en la corteza cerebral de monos y conejos utilizando un galvanómetro conectado al córtex. La electroencefalografía clínica fue creada por Hans Berger en 1924. A Gibbs, Davis y Lennox se deben los trazados de crisis epilépticas y a Gray Walter la localización por primera vez de tumores cerebrales. En España, en 1937, el profesor Vara López realizó el primer registro electroencefalográfico con un aparato monocanal de patente alemana. Entre los años 1940 y 1945, el neurocirujano Adolfo Ley y el fisiólogo profesor Jiménez Vargas realizan diversos registros en la Facultad de Medicina de Barcelona. Los doctores Luis Ulleda Urella y Antonio Subirana instalaron en 1946 el primer aparato multicanal de electroencefalografía en España. El doctor Luis Ulleda Urella realizó una interesante labor en el estudio electroencefalográfico de las epilepsias, especialmente en la modalidad de las ausencias, tema de su tesis doctoral. Su vocación como epileptólogo fue motivo de que estableciese relación profesional y personal con los especialistas de mayor renombre, entre ellos el profesor Henri Gastaut y el profesor Joseph Roger de Marsella. De su labor docente destacan los 14 cursos internacionales sobre epilepsia celebrados en Barcelona entre los años 1970 y 1984 bajo su dirección. Su principal obra escrita es el Atlas de Crisis Epilépticas, publicado en 1977 junto con su hijo Luis Ullé Ferrer Vidal. Debido a su gran prestigio, el doctor Ulleda Urella organizó y fue presidente del 12º Congreso Internacional de Epilepsia celebrado en Barcelona en 1973. Entre los años 1947 y 1950, los doctores Vila Badó, Samsó Díez y el doctor Papí dedican toda su actividad profesional al estudio de la electroencefalografía, pudiéndoseles considerar los primeros especialistas en electroencefalografía de nuestro país. El doctor Aniceto Fernández Armayor, discípulo del profesor Lafora, se formó en electroencefalografía y electromiografía en París y posteriormente en Estrasburgo con el profesor Isk. Fue pionero en el empleo de técnicas cinematográficas aplicadas a la medicina y organizó la sección cinematográfica en el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo. El doctor Fernández Armayor creó en 1952 un servicio de neuropsiquiatría dentro del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, formando una unidad de neurofisiología. Con la colaboración del profesor Dubost, realizó en 1959 un registro electroencefalográfico de la primera intervención extracorpórea que practicó en España el doctor Lafuente. Entre los años 1955 y 1966 se crean en España diferentes servicios exclusivamente dedicados a la electroencefalografía. En Barcelona destacan los doctores Vila Badó y Samsó en la cátedra del profesor Pedro Pons y el doctor Papí en el servicio de neurocirugía del doctor Ley. En Madrid se crearon los servicios de neurofisiología clínica en el Hospital Clínico bajo la jefatura del doctor Oliveros y en el Hospital La Paz bajo la dirección del doctor Carbonell.